Bienvenidos al Museo de Leyendas Costarricenses. Debido a la situación actual del país con el COVID-19, el museo ha decidido implementar un tour virtual como una de sus nuevas actividades. A continuación, yo, Lorenzo, junto con mi compañera Loana, iniciaremos el tour y esperamos que tengan una excelente experiencia. Para iniciar el tour es importante tener claro qué es una leyenda costarricense. Las leyendas costarricenses son un conjunto de relatos y tradiciones folclóricas de Costa Rica, ubicadas dentro del folclore narrativo popular y referidas a algún suceso maravilloso y real, pero con huellas de realidad donde se determinan temas heroicos de la historia patria, de seres mitológicos, de almas en pena, de seres sobrenaturales o sobre los orígenes de hechos o lugares, los cuales se consideran que realmente sucedieron y en los cuales se cree. En esta parte del tour se darán cuenta sobre el origen de las leyendas costarricenses. En tiempos muy antiguos, donde no existía la televisión, había muy poca delincuencia y las familias tenían muchos hijos. Entonces los abuelos o ancianos de Costa Rica se sentaban en el corredor con todos sus nietos e hijos a relatar innumerables historias y leyendas de terror vividas por ellos para entretenerlos. De este modo, han pasado a todas las generaciones y actualmente hay personas que han vivido experiencias cercanas con algunos personajes de estos relatos, como lo son la Cegua, la Llorona o el Cadejos. Lastimosamente, en la sociedad actual, las leyendas se vuelven simples historias de terror, es decir, las eliminan o se olvidan gracias a la globalización. Ya las personas no se interesan en el padre sin cabeza o en la carreta sin bueyes. Esto es porque se enfocan más en las historias comerciales o norteamericanas. Por consiguiente, hemos ido perdiendo nuestra identidad cultural y muy pocos se preocupan por conservarla. Por esta razón, hemos decidido crear este museo y tour virtual para lograr que las leyendas lleguen a las personas que aún no las conocen y también refrescar la memoria de las que sí las conocen pero las han dejado en el olvido. En esta parte del tour les vamos a explicar los tipos de leyenda que existen en Costa Rica. En nuestro país las leyendas están divididas en tres grupos y el primer grupo de ellas es las leyendas de la magia. Estas leyendas se centran en la aparición de espectros que en Costa Rica reciben el nombre de espantos y su propósito es fundamentalmente moral. Los aparecidos eran seres sobrenaturales que se manifestaban para dar una lección a los que traspasaban los límites de las buenas costumbres. En general, estas leyendas son compartidas con la mayoría de los otros países hispanoamericanos, con variaciones dependiendo del país o de la región. Ejemplo de esto son las populares leyendas del Cadejos, la Cegua, la Llorona, el Padre sin Cabeza, la Carreta sin Bueyes, la Tule Vieja y los Duendes, entre otros. Aunque también hay leyendas únicas del país, como lo son la leyenda de la Bruja de Zárate. Los otros dos grupos son las leyendas de la tierra y las leyendas de la religión. Las leyendas de la tierra narran sucesos específicos del lugar, los cuales a veces se consideran encantados. Su propósito es dar explicación a fenómenos o justificar el nombre de una región, un río, una montaña, etc. Una gran mayoría de ellas tienen trasfondo indígena o colonial. Estas leyendas cuentan con una fuerte tradición oral autóctona propia del país. Algunos ejemplos de estas leyendas son la leyenda de Tapesco, la leyenda del volcán Iguazú o la leyenda del Turrialba. Bueno, llegamos a la parte más importante del tour. En este segmento les vamos a contar sobre las leyendas más importantes y famosas de Costa Rica y sus diferentes versiones. Vamos a iniciar con la leyenda del Cadejos. El Cadejos es un animal fantástico, descrito como un espectro con forma de perro grande, de espesa pelambre negra muy larga, ojos rojos encendidos, a veces descrito con dientes de jaguar y patas de cabra, que se aparece por los caminos arrastrando unas ruidosas cadenas. Acompaña a los nocturnos que andan en malos pasos, generalmente en estado de ebriedad, para advertirles que cambien su forma de ser. No hay carácter bravo o sanguinario y jamás ataca a ningún hombre. En otras versiones se narra que cuando los niños se desvelan puede ser invocado y al poco tiempo se escucharán las uñas en las baldosas o en las paredes de las casas. Con su aliento
resoplando por una endija en la ventana sin marcharse hasta que haya silencio y el niño caiga en profundo sueño. Es característico de las historias que se cuente que en vez de verlo solamente se haya escuchado el sonido de las cadenas arrastradas sobre las baldosas o el pavimento del camino. La versión más popular relata que se trató de un hijo menor, un Benjamín, o como típicamente se le llama en Costa Rica, Cumiche, que vivía en un total libertinaje y sufrió de la maldición de su padre, o bien un sacerdote corrupto que fue castigado por Dios. Otra versión narra que se trataba de un joven hijo de un alcohólico, el cual recibía junto a su madre el maltrato por parte de su padre, y que intentando corregir los malos pasos de este se disfrazó de un animal negro y peludo, saliéndole al paso en una noche, en que el hombre venía totalmente ebrio. Tras el susto, este se dio cuenta de que era su hijo, por lo que maldiciéndolo lo condenó a vagar en forma de perro espectral que lo sigue pero no daña a los bebedores que trasnochan. Se cuenta que tras 100 años de penar, el cadejo se transformó nuevamente en un ser humano y posteriormente se suicidó arrojándose al cráter del volcán Poás. Pese a esto, no se murió y es el quien provoca los estremecimientos del coloso. La cegua es un espectro popular que se le aparece a los hombres que viajan en solitario por caminos desiertos, en la forma de una mujer muy bella. Particularmente, el varón debe ir en un medio de transporte, un caballo comúnmente, aunque en relatos modernos se puede dar también en automóviles. Luego de que la víctima acepta llevar a la mujer, la cara de esta se transforma en una calavera de caballo con la carne podrida, ojos fulgurantes, enormes dientes averiados y aliento con hedor a descomposición. Lo que le ocurre a la víctima varía según las versiones. Se dice, por ejemplo, que ella los mata con un beso o bien que estos mueren del miedo, que se escapan y quedan raquíticos o que ella les muerde la mejilla para marcarlos como adúlteros o lujuriosos. De cualquier manera, en la Costa Rica de antaño, se consideraba a la cegua uno de los espantos más aterradores con el que podían encontrarse los trasnochadores. Sobre el origen del personaje, se creía que la cegua era una joven libertina que había sido maldecida por su madre cuando la chica había intentado pegarle, al negarle el permiso para ir a una fiesta. Existen también un par de versiones del cuento de la cegua donde este personaje más bien toma la forma de un niño que llora por las calles y una vez que los jinetes lo han recogido y lo han subido a su caballo, se convierte en el monstruo de cabeza de caballo. La Llorona. La leyenda de La Llorona tiene raíces prehispánicas y cuenta con diversas versiones en cada país hispanoamericano, pues mezcla elementos de mitos precolombinos con tradiciones españolas. Entre los indígenas biribiríes de Costa Rica existen leyendas previas a la llegada de los españoles, como la de Sacabiali, donde se habla de espíritus que habitan en los ríos y cascadas que emiten grandes lamentos cuando un niño va a morir, y que reciben el nombre de Itzas, palabra que en el idioma bribri significa tanto como llorona como tule vieja. La leyenda costarricense de La Llorona habla de una joven campesina que deja a su pueblo y viaja a la ciudad. Allí comenzó a imitar las extravagantes maneras de la aristocracia josefina y al poco tiempo quedó embarazada. Cerca de nacer el niño o niña, según cuentan algunas versiones, lo abortó y lo lanzó a un río. O bien fue un parto prematuro con el mismo desenlace. Arrepentida de la muerte de su hijo, vagando por todo el cauce del río en busca del niño que abandonó y al que nunca encontrará. Se dice que ella no sabe que ya murió, va errante y llorando a lo largo de los ríos, lagos, lagunas o incluso charcos, por cualquier lugar donde haya agua, persiguiendo el alma de su hijo, pero cuando lo va a rescatar de las aguas, éste desaparece. Otra versión conocida de una mujer indígena de gran belleza llamada Tulira, hija de un cacique huetar llamado Quesaro, rey Pacacua. Con la llegada de Juan Vázquez de Coronado y estando prometida al cacique Garavito, el más poderoso rey huetar, esta mujer se enamoró de un soldado español, de ese gobernador.
al que se unió a espaldas de su padre, pero este enterándose los sorprendió a ambos, entrando en un combate a muerte con el español, al enterarse que su hija había tenido un niño. Ella, desesperada, habría arrojado al niño a un río, lo que la hace enloquecer y tras ser maldecida por su padre, vaga por los ríos con el espíritu en pena de la Llorona. Esta es otra de las versiones que se conoce de esta gran leyenda. La Tule Vieja es un fantasma femenino que tiene cubierta la cabeza por una especie de sombrero llamado tule, con forma de plátano y con los senos hinchados y erectos. Unas veces chorreando leche, va errante por los diferentes caminos y despoblados. El pueblo generalmente la imagina como una criatura sucia y despeinada, mitad mujer y mitad ave, como lechuza, gallina o ave rapiña, que se colaba en los gallineros de las casas para comer estiércol o cuitas de gallina. El nombre de esta surge a partir de su tocado, tule vieja, un tule viejo o una vieja con tule. El origen de la leyenda de la Tule Vieja parece estar en la mitología bribri, en unos genios llamados Itzo, que lloraban en los ríos o cascadas cuando un niño iba a morir, o incluso que se robaban y se comían a los niños. Y tenían una forma de una vieja con cuerpo de ave de rapiña que los indígenas llamaban huiquela, o sea, abuela. Existen varias versiones acerca del origen del fantasma. La más frecuente dice que se trataba de una joven que tuvo un embarazo no deseado y que una vez que parió a su hijo lo mató de hambre negándole el pecho. Y esta es la razón por la que quedó maldita y se transformó en este monstruo, que anda errante por los caminos buscando amamantar al bebé que perdió, con el pecho rebosando de leche, que hasta deja un rastro que van siguiendo las hormigas. En otras versiones de la historia, se cuenta que simplemente fue una mujer que siempre tenía puesto el tule, hasta para dormir. Un día el viento le arrancó el sombrero y lo dejó caer en el río. La mujer fue tras él y murió ahogada. Desde ese día se aparece por la vera de los ríos lanzando un lastimero gemido que dice Tule vieja, Tule vieja. Y entre otras versiones se dice que fue transformada en un demonio que se le aparece a los hombres lujuriosos con los senos descubiertos, invitándolos a acariciarlos mientras bailan. Pero la fiera tiene un hormiguero en su pecho y los zompopos pican al hombre anestesiándolo. Luego de esto, la Tule vieja alza vuelo con el incauto para devorarlo. Y en esto se parece un poco a las bellas sirenas griegas. El padre sin cabeza. El padre sin cabeza es un personaje perteneciente a una leyenda colonial del folclore latinoamericano, el cual es descrito como el fantasma de un sacerdote sin su cabeza. La leyenda costarricense narra en una de sus versiones que el padre sin cabeza fue un sacerdote que emigró al Perú y fue decapitado por ser un mujeriego, avaro y descarado, por lo que todavía anda buscando la cabeza. El origen de esta versión estaría en el cantón de Escazú, la llamada ciudad de las brujas, por la abundancia de mitos y leyendas de fantasmas que hay en esta zona. Una de las versiones más populares de la leyenda dice que el fantasma del padre sin cabeza se aparece en el distrito de Patarrá, en una ermita localizada en una calle conocida como la calle del cura del cabeza, donde el espectro se materializa dando la misa a los pecadores, siempre pasando todo el rito religioso a espaldas, sin dar la cara, oculto entre las sombras, hasta que a la hora de dar la Eucaristía, cuando el testigo se acerca, el cura se da vuelta y la persona nota, horrorizada, que le falta la cabeza. Hay otra versión en la ciudad de nuestra provincia Cartago, capital colonial del país. También corre la leyenda de que el padre sin cabeza se aparece en las ruinas de la antigua parroquia de Santiago Apóstol, destruida por los terremotos de 1841 y 1910. La causa sería por un horrible sacrilegio. El sacerdote y el enamorado eran hermanos, enamorados de la misma mujer.
y el sacerdote le da la muerte a su hermano en el momento de casarlo con su amada, razón por la cual le cortan la cabeza después. Por haberse derramado sangre de hermanos sobre la tierra sagrada es la razón por la cual se trata de explicar por qué no se puede reconstruir la antigua catedral de Cartago, destruida varias veces por los terremotos. La carreta sin bueyes se trata del fantasma de una carreta que deambula por las noches las callejuelas de alguna ciudad, especialmente aquellas donde viven jóvenes libertinos o matrimonios que pelean constantemente. También se comenta que aparece cerca de la casa de alguna persona que se ha vuelto muy codiciosa o un avaro que acaba de morir. En ambos casos, la presencia del espectro es una advertencia a los pobladores para que corrijan su forma de vivir y busquen el buen sendero. Esto tradicionalmente se asocia con la avaricia y la codicia. La leyenda cuenta que, a deshoras o en pleno día, se oye a una carreta pasar cerca de la vivienda de alguna persona que se está volviendo muy avara, o de un avaro que acaba de morir, advirtiendo que cambie su pensar. Se caracteriza porque de repente se oye en algún lugar y luego en otro, pero siempre en base a un punto de órbita que vendría siendo el lugar del avaro. Es un espectro con el don de la ubicuidad. Se dice que parece como una carreta, la típica costarricense pintada de múltiples colores, que tiene la yunta, que es donde se enganchan los bueyes, y es alta y vacía. A veces se menciona que quien la ve muere a los 8 días de contemplar la aparición. Sobre el origen del fantasma, se dice que un labrador codicioso y avaro decidió construir una carreta, pero para no comprar la madera necesaria, robó la que estaba consagrada para construir el templo del lugar. Al terminar la carreta, enganchó los bueyes y se subió al vehículo para guiarlos, pero los animales se desengancharon y él cayó muerto. Desde ese día, guía las carretas sin necesidad de tracción animal y va como advertencia por los caminos y yermos para aquellos que solamente conocen la palabra riqueza. Los que no hacen caso de su errar, al morir van y se unen al espectro boyero para conducir la carreta maldita por sendas inciertas. Según el filósofo Constantino Lascaris, el origen de la leyenda de la carreta sin bueyes se encuentra en la peste del cólera que azotó el país durante la campaña nacional de 1856 a 1857, la cual cobró la vida de cerca de 10.000 personas, cuyos cadáveres eran transportados en carreta para ser cremados o enterrados. La monja del vaso del San Juan de Dios. Es un fantasma que según la leyenda se aparece en el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de San José, uno de los hospitales más antiguos que tiene Costa Rica, que en el pasado era atendido por las religiosas pertenecientes a la Orden de las Hermanas de la Caridad. Estas vestían de blanco y usaban una toca alta con forma de barco de papel. La leyenda narra que una religiosa bastante malhumorada negaba el vaso de agua a todo aquel que se lo pedía o desatendía el último deseo de un moribundo, que era un vaso de agua, dejando que éste se muriera sin haberlo bebido. La monja arrepentida pena ahora por los pasillos del hospital ofreciendo un vaso a los enfermos. Muchos dicen que al beberlo sanan milagrosamente. Existe una segunda versión de la leyenda donde se dice que el fantasma vaga por los pasillos del nosocomio sin poder descansar hasta que un moribundo le acepte un vaso con agua. Nadie lo hace por el terror de la aparición que ésta produce, pero se dice que el fantasma, cuyos pies nunca tocan el suelo, provoca a veces una sensación de paz y curación a los enfermos cuando los visitan sus lechos, pero que a veces los que se la topan por los oscuros pasillos del hospital por las noches sienten una sensación de escalofrío y espanto mientras desaparece sin dejar rastro. En versiones más recientes se narra de la aparición de la monja del vaso de agua también en el Sanatorio Durán. La
La importancia de las leyendas se basa en que son formas literarias que permiten mantener algunas ideas y formas de una cultura en particular. Además, son capaces de mostrar la esencia de una cultura. Se busca entender y explicar al mundo y el universo. Las leyendas son parte importante de nuestra cultura y es importante no dejarlas morir nunca. Llevan años de existir y nosotros somos los responsables de que sigan creciendo y representando nuestra cultura costarricense. Bueno, con esto tan importante que acaba de mencionar mi compañera Loana, finalizamos este tour virtual sobre las leyendas de Costa Rica. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan fortalecido su conocimiento sobre este tema. Que vivan las leyendas y que viva nuestra cultura. Que tengan un excelente día.